Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lorelai Jiménez Padilla. Soy canalizadora cuántica, mentora en desarrollo personal y psicomaga. Y hoy vamos a hablar de la llave de la manifestación, ¿no? De la llave para esa manifestación de esta nueva realidad. Pero antes de hablar de ello, vamos a dar paso a mis compañeras, a Pili, que se acaba de integrar ahora, para que saluden también y den su bienvenida a este espacio de evolución. Bueno, pues yo soy Esther Vega. Daros las gracias y la bienvenida de nuevo por estar un día más con nosotros. Ahora iremos invitando a más personas, cada día se van a ir uniendo más personas porque estamos ahí en ese movimiento, estamos iniciando un movimiento, ya sabemos lo que es esto, ¿no? Y hoy pues tenemos, como decía Lorelai, ese tema tan interesante como el mundo de las emociones, que yo le puse la llave de la manifestación ayer un poco porque de alguna forma las emociones son la clave, ¿no? Son esa energía que tiene que vibrar en alta vibración y la emoción, así como el pensamiento nos lleva a pensar en alguna situación, en algo que deseamos, tenemos una idea, tenemos un sueño, estamos ahí creando, ¿no? A través de la mente, pero luego la emoción es la que manifiesta, es la que de alguna forma conecta ese pensamiento con la vibración para que la podamos atraer a través del universo. Así que creo que para dar este salto cuántico pues era importante, muy importante hablar de este tema. Así que nada, yo deseando de que compartamos todo esto porque sé que tiene mucho jugo. Pero antes, Pilar sé que nos quería compartir algo que le había llegado estos días, ¿no? Así como la diferencia entre la manifestación y la creación, que hay de diferente. Así que cuéntanos, Pili, bienvenida y bueno, ahí te dejo tu espacio. Hola chicas, hola Raymond, Nérida, Mónica, un placer estar con ustedes compartiendo un día más. Y bueno, así es como el día de hoy vamos a hablar de la llave de la manifestación. Pues tenemos que comprender lo que realmente significa manifestar, ¿no? Porque muchas veces confundimos manifestar con crear. Y aunque parezcan conceptos similares, en realidad no lo son. Lo que sí es que son bastante complementarios, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, en el diccionario, en Wikipedia, en el internet, van a encontrar que manifestar quiere decir básicamente dos conceptos. El uno es como tiene que ver con la capacidad de expresar o de comunicar. Y por ejemplo, podemos imaginar las mujeres se manifiestan por sus derechos, un ejemplo. O los políticos han sacado este manifiesto, han creado un manifiesto, mientras que la creación quiere decir, crear algo quiere decir de lo intangible se ha creado algo tangible, se ha materializado algo. Sin embargo, muchas veces usamos el término manifestar para referirnos a crear y hay que tener mucho cuidado desde dónde lo estamos usando, porque la manifestación puede ser expresada sin necesidad de haberse creado todavía, ¿ok? Sin embargo, una creación es una manifestación. Por ejemplo, si escribimos un libro con ideas, pues hemos creado un libro a través del cual hemos expresado nuestras ideas, hemos manifestado. Estos dos conceptos son sumamente apasionantes si los vamos entendiendo a profundidad, porque creación y manifestación realmente son complementarios. Y como estamos hablando de la mujer 5D, realmente una mujer 5D tiene que convertirse en creadora y manifestadora. Es decir, el primer paso que tenemos que atrevernos a dar, tanto hombres como mujeres 5D, tenemos que ser capaces de expresarnos, es decir, manifestarnos desde adentro hacia afuera y saber crear desde esta manifestación.
¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando actualmente como humanidad? Que no somos capaces de manifestarnos, no somos capaces de decir lo que sentimos, lo que pensamos, porque le tenemos mucho miedo muchas veces al juicio, a la crítica, al rechazo, a no ser aceptados y reconocidos. Entonces yo quería pues simplemente dejar esta introducción de que entendamos lo que realmente es una manifestación. Y como ejemplo de Mujer 5D, continuamente en nuestro mastermind, Esther Lorelai y yo la estuvimos manifestando, a tal punto que ahora la seguimos manifestando, pero ya ha entrado en un proceso de creación, porque estamos haciendo ya, por ejemplo, estas emisiones, y de esta manera estamos llevándola más lejos todavía. Y bueno, esto es el principio de todo lo que la Mujer 5D continuará creando. La Mujer 5D que vive en cada una de nosotras, las mujeres, y que sabe nutrir y dejarse acompañar también por el hombre. El hombre que también ya viene despertando su 5D en su interior. Eso es, compañeras, y pues bueno, bienvenida María. Doy paso a Lorelai para que continuemos desarrollando el episodio de hoy. Muchas gracias, Pili. Y efectivamente es importante diferenciar la manifestación de la creación, porque al final la manifestación es esa inspiración que da lugar a la creación. Y tan importante hablar de ello por justamente es la llave de la manifestación, ¿no? La emoción con la que yo estoy manifestando, porque depende de esa emoción, es la realidad que yo voy a crear. Si estoy manifestando ese odio, esa desconfianza, ese miedo, al final estoy poniendo esa energía para la creación, ¿no? Y toda mi realidad se va a crear en base a la manifestación que estoy llevando. Por eso es tan importante este movimiento, como decía mi compañera, para esta nueva realidad, esa realidad más liviana, una realidad más consciente, una realidad libre, una realidad de comprensión y de integración, integrando todas nuestras polaridades, el hombre integrando su polaridad femenina desde esa vulnerabilidad y la mujer integrando también su parte masculina desde la acción, ¿no? Y antes de continuar, para irnos familiarizando más con este salto cuántico, con esta nueva realidad, voy a recordar muy breve esos 5 pasos que ayer estuvimos diciendo en el capítulo anterior, para crear nuestro salto cuántico, porque nos sirve también como un mapa de la realidad, dónde estoy y cuál es mi siguiente paso para crear ese salto, ¿no? El primer paso era el sentido de urgencia, es decir, cuando ya sentimos ese dolor tan grande que ya decimos, se acabó, ya es suficiente, ya ahora tomo la decisión de hacer las cosas de otra manera. Y aquí empieza ese despertar, ese inicio al emprendimiento, al desarrollo personal, a la evolución espiritual, para convertir tu para qué en ese deseo profundo, ¿no? Esos dones, esa misión y ese propósito. Aquí ya te conectas con tu alma, ¿no? Por eso emprender desde la esencia tan importante. Luego llegábamos a esa preparación emocional, que justamente vamos a hablar de ese poder. ¿Por qué? Porque las emociones son nuestro poder. Date cuenta de lo que te decía mi compañera. La manifestación da lugar a la creación y nosotros manifestamos a través de las emociones. Por eso también el tercer paso es muy importante. Preparamos emocionalmente para sostener toda esta nueva realidad y para crear esa nueva realidad. El 4º paso era ese nuevo sistema que iba incluido en esos P4 con 4 diferenciados, por así decirlo. Era pasar de un esquema más sencillo, de un esquema complicado en el que buscábamos y rebuscábamos y nos organizábamos como esos programas, como esos robots, a la liviandad, ¿no? Fluir, saber que aunque no lo tenga ahora, sé que me va a venir, ¿no? Esa confianza con esa fe. Segundo paso era desbloquear la abundancia, y de ahí también aceptamos toda esa plenitud, las sombras, la oscuridad, todo, ¿no? Los demonios, que era todo el complemento que nos iban empoderando y nos iban sumando para nuestra plenitud. Y ya por último, la integración. La integración de integrar todo nuestro pasado como esa fuerza, no como las heridas, sino como esa fuerza, esos aprendizajes para el momento de hoy, para tomar esa nueva rienda, esas nuevas decisiones, integrando el amor en mi vida,
integrando la niña, integrando al hombre, integrando a la mujer, integrándolo todo. Y a partir de aquí empezamos la llave de la manifestación, la nueva realidad. Y para ello voy a comentar lo que son las emociones. Las emociones son un recurso increíble que tenemos para esa creación. Las emociones son esa energía que nos hace crear, como decía nuestra compañera Pilar, de la nada lo tangible. Por ejemplo, nosotros tenemos una creencia limitante que nos aleja de ese poder, creyendo que el dolor es malo, creyendo que la rabia es malo, y entonces todas estas creencias limitantes nos alejan de nuestro poder creador y nos convierten en esa víctima de la circunstancia, cuando realmente todas las emociones son nuestro recurso y solamente si lo aceptamos podemos liberarlo. Y eso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Frida Kahlo. Ella se conectó con su poder creador. Ella, a través de una enfermedad muy dolorosa, aceptó esa emoción y la liberó, y la liberaba a través de algo hermoso, como eran sus cuadros, algo increíble. También lo hacen los cantantes. A lo que yo me refiero, para que veáis que todas las emociones son el poder para crear nuestra realidad. Y de hecho, cuando nosotros aprendemos el lenguaje, aprendemos a crear, y lo empezamos a crear de 0 a 7 años, empezamos con la asociación. Es decir, vemos una imagen, ponemos una palabra y la emoción. Por ejemplo, mamá, visualizo a mamá, y la emoción, alegría, mamá, la reconozco, la acepto y me suma. Otro objeto, veneno me hace daño y lo alejo de mi vida. Y esto se ve claramente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veáis el poder tan grande de las emociones y que todo nace en las emociones. Dos personas, siempre lo pongo, me encanta este ejemplo porque es tan gráfico. Dos personas están en la selva y se encuentran una serpiente. Un mismo objeto, en este caso vamos a llamarlo serpiente. Una la ve y automáticamente sale corriendo. Y la otra la ve y sin embargo sale corriendo hacia ella. Vemos dos reacciones diferentes, dos realidades diferentes ante un mismo objeto. ¿Cuál es la diferencia? Esta asociación que hemos hecho. El que ha salido huyendo de ella ha asociado imagen de la serpiente, nombre, serpiente, y emoción. Emoción, cortisol en este caso. Daño, veneno me hace daño, veneno me enferma, veneno me mata, serpiente me mata. Me alejo, huyo. Y estoy creando una realidad desde ese miedo. Sin embargo, la otra persona ve una serpiente y ha tenido la emoción de la oxitocina, de la dopamina, esas emociones del placer. ¿Qué? Porque he visto serpiente, dinero, comida, alimento, vida. Y me acerco a ella. Entonces nosotros somos capaces de gestionar esas emociones y somos los líderes de nuestra realidad, poniendo la emoción en cada objeto. Imaginaros el poder de verdad que tienen las emociones. Y mirad, ya hay emociones que nos limitan muchísimo, que nos alejan realmente de esos objetos. Y una de ellas que me gustaría comentar es la culpa. Esa emoción, hay emociones de muy baja vibración que nos anclan, porque las emociones son también ese ancla. Nosotros podemos vivir en un pasado anclado a una emoción o en un futuro anclado también a otra emoción. Y la culpa es una emoción que realmente nos quita la libertad. Voy a poner un ejemplo, voy a hablar de un caso con mi cliente. Todo comenzó, para que veáis el poder de las emociones. Tuvimos la sesión y ella me comentó, que se sentía incómoda con su cuerpo. Y ahí venía esa emoción oculta. Empezamos a profundizar y ella empezó a desarrollar una alergia a los alimentos. Cuando nosotros desarrollamos una cierta intolerancia a los alimentos, estamos bloqueando ciertos recuerdos. Porque cuando bloqueamos los recuerdos, de alguna manera estamos haciendo una protección para no tocar esa herida, para no tocar ese dolor. De ahí seguimos profundizando y llegamos incluso a una vida pasada, porque ya digo que las emociones nos anclan, nos hacen viajar, ¿no?, por las diferentes vidas, en la que ella era una reina
y había nacido gemela, y esta mujer, digamos, que tenía que luchar por su trono, tenía que, solamente había capacidad para una, y ellas eran dos, así que en ese momento, bajo sus recursos internos, tomó la decisión de matar a su hermano. Imaginaros la carga y la culpa que ella había traído, y se sentía así, se estaba castigando, de tal manera que al final ella era esclava de su propia acción, simplemente porque había asociado que el trono solamente había para uno. Buenas tardes, Lice, bienvenida, muchísimas gracias por este acompañamiento. En este momento, esta clienta decidió sentirse culpable y decidió castigarse vida tras vida. Al final hicimos una canalización y canalicé con ese juicio que hablaba mi compañera Pilar, ese juicio que nos dice: esto es malo, esto es bueno, tú eres culpable y tú eres inocente. Bueno, pues fue algo realmente increíble. En esta canalización vimos su juez interno y ella se sentía culpable. Ella expresaba el daño que había hecho porque había renunciado al amor por las opulencias, y en esta vida estaba castigando también al dinero, sintiéndose no merecedora. No se sentía merecedora de estas opulencias, del dinero, porque se sentía que se había traicionado a sí misma, que había desconectado el amor al matar a su hermana. Pues en este juicio ella tomó la conciencia tan increíble de que simplemente actuaba bajo el amor, porque en ese momento, con los recursos que ella tenía, tomó esa decisión, y gracias a esa decisión que ella tomó en su pasado, la llevó ahora a este momento en la que conectó con su propósito de vida. Su propósito de vida era llevar el amor donde no lo hay, y justamente ahora su propósito de vida es llevar el amor a esos niños con cáncer de familias desestructuradas. Imaginaros cómo ha cambiado su realidad, liberando ese sentimiento de culpa, tomando conciencia de que todo es perfecto y necesario, y de que nosotros podemos elegir cómo sentirnos a cada momento y manifestar el cómo nos sentimos, que al final es la realidad que estamos creando. Ella estaba creando esa realidad de culpa, esa realidad de esclava, esa realidad opresiva en la que no se sentía merecedora, porque simplemente un juicio que ella tenía. Cuando ella se liberó de ese juicio y dijo: no, yo soy inocente, simplemente estaba actuando bajo mis recursos. Y es que gracias a esa acción, aunque fuera a matar, hoy por hoy tengo un propósito de vida más grande que toda mi razón de ser. Así que bueno, yo hasta aquí comparto para que mis compañeras también puedan compartir las diferentes emociones de cómo juegan ese papel tan importante y cómo hacen la llave para nuestras realidades, porque cada emoción tiene una llave para cada puerta, y cada puerta es nuestra realidad. Así que ¿no es así, Esther? Así es, Lorelai. Gracias por todo lo que has compartido. La verdad es que todos los ejemplos que nos has contado, con el de la serpiente y esta clienta tuya y estas emociones, pues nos hacen una idea, ¿no?, del poder creador que tenemos, que tienen las emociones y que muchas veces no se les prestan atención. Incluso el hombre, ¿no?, que muchas veces el hombre le ha adjudicado eso de que no le gusta mostrar las emociones, no le gusta expresarse, ¿no?, emocionalmente, cuando que la mujer nos resulta más fácil, ¿no?, pero nos resulta hablar, compartir de todo lo que sentimos, es mucho más fácil, ¿no? Y qué importante es poder reconocerlas para poder sacarlas fuera y poderlas ver, poder hablar qué está pasando, incluso trascenderlas, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro de David Hawkins, El poder contra la fuerza, que es un libro que precisamente explica el poder que tenemos en la vibración, ¿no?, en la frecuencia vibratoria que tiene cada emoción. Y, por ejemplo, la culpa, ahora que tengo aquí el libro, pues la culpa decía que vibraba en un 30, cuando la iluminación, por así decirlo, vibra en un 1000, ¿no? O, por ejemplo, ya sería el miedo vibra en un 100, o sea que la energía del miedo es mucho más poderosa, más fuerte que la de la culpa, y la del coraje vibra en un 200, y el coraje es cuando ya estás así como más enfadado, con resentimiento. O sea que a medida que vamos, el entusiasmo, la aceptación va subiendo, el amor vibra en 500, ¿no?, la alegría en 540, la paz dice en 600. O sea que cómo es de importante
tener en cuenta en qué emoción estoy ahora en este mismo momento. Por eso también se reconoce tanto el vivir el presente, el estar presente y preguntarse a uno mismo cómo me siento, ¿no? Cómo me estoy sintiendo en este momento, porque al final muchas veces nosotras que trabajamos en el mundo de los negocios y queremos poner también la espiritualidad en el mundo de los negocios, pues yo muchas veces cuando trabajo con clientes desde dónde estás haciendo las cosas. Lo estás haciendo desde el miedo, desde la necesidad, desde el amor, desde la paz, desde la alegría, desde el entusiasmo, desde dónde estás haciendo las cosas, porque muchas veces lo estamos haciendo desde la culpa y entonces no llegan clientes, o lo estoy haciendo con miedo, entonces llega pues más clientes que tampoco tienen mucha decisión para tomar acción, y todo eso es tan importante porque si las emociones son las que realmente nos están ayudando a manifestar y crear nuestra realidad, pues no podemos ser ignorantes de ellas, ¿no? Y una de las emociones que quería compartir aquí en mi exposición sería el tema de la falta de valoración, ¿vale? Versus el reconocimiento. Y para mí ha sido clave, y si puesto precisamente quiero compartir sobre estas emociones, es porque tanto en mi propia experiencia, ¿no? Y es algo que conté ya en el primer episodio que tuvimos el lunes, pues hablamos de que al final uno cuando vive en una familia o está creciendo como niña, ¿no? Pues ahí es donde se te van introduciendo también muchas veces las creencias, las formas de vivir, los patrones mentales que te van incorporando de cómo es la vida, de cómo tienes que enfrentarte a la vida, y eso nos educan de alguna forma, ¿no? Lo que vemos en la escuela, lo que vemos en la televisión. Como mujeres también nos van diciendo qué se puede esperar de ti, qué tú no eres capaz de hacer, y te van condicionando. Y de alguna forma yo siempre digo, cuando una mujer quiere emprender, cuando una mujer quiere empezar a empoderarse, quiere salir a la luz y poder manifestar lo que ha venido a ser, ¿no? Tiene que reconocerse, ¿no? Tiene que empezar a reconocer quién es, reconocer su potencial, reconocer sus dones, reconocer su talento, reconocer su experiencia de vida, reconocer todo el camino que ha transitado para poder ponerlo en valor, para luego incluso cuando quiere trabajar con clientes, si se reconoce, si se valora, entonces podrá poner un precio a sus servicios que también le permita generar abundancia en su vida. Y eso para mí es muy importante, ¿no? El darse cuenta de que vivir en esa falta de valoración, de no creer en una misma, de no amarse lo suficiente, de no aceptarse, pues no estamos reconociéndonos, ¿no? Entonces por eso esas emociones que están ahí, al final el reconocimiento es todo como un baúl lleno de emociones, ¿no? Donde hay que empezar a verse a una misma desde dentro para empezar a sacar hacia afuera todo lo que podemos llegar a ser y manifestar y crear en nuestra vida todo lo que hay para aportar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, para mí estas serían una de las emociones más importantes dentro del mundo del emprendimiento, y yo sé que Pili nos puede hablar de dos grandes emociones que son una base, un pilar, y que desde la Escuela de Negocios Prósperos decimos que hay que hacerlo desde ahí todo. O sea que, Pili, te cedo la palabra. Muchas gracias, Esther. Y sí, wow, escuchándoles a las dos, pues uno va conectando con un montón de ideas y va reconociendo muchas cosas en el camino. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta dentro de la Escuela de Negocios Prósperos y que tenemos? Es convierte el amor en acción, ¿no? O sea, es como sé amor en acción, porque hemos desvalorizado mucho la capacidad del amor porque realmente no lo entendemos. Entonces, de las emociones que yo voy a hablar, que son pues aparentemente la una opuesta de la otra, pero que se pueden ayudar a entender mutuamente, es el miedo versus el amor. Y una cosa muchas veces es pensar que lo entendemos a integrarlo verdaderamente en nosotros. Y yo creo que estamos en un momento donde la vida nos pide integrar, o sea, aprender a practicar
el equilibrio, el balance, la unidad dentro de nosotros. Entonces, para poder entender cómo se llega a este equilibrio, a este balance, pues tenemos que entender estas dos energías. Hay que entender, por ejemplo, que cuando hablamos de miedo, ¿sí? El miedo desmagnetiza, el miedo separa, ¿ya? Cuando uno está actuando, como decías tú, por ejemplo, Esther, trayéndole al lado de los negocios, si tú tienes miedo de que no vas a poder vender tu producto, tu servicio, sacar adelante tu emprendimiento, eso es lo que estás atrayendo, porque tu pensamiento y tu energía están en esas emociones, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si tú tienes el deseo de atraer prosperidad a tu vida, de atraer abundancia, pero actúas desde el miedo, estás desmagnetizándote de la prosperidad, estás desmagnetizándote de la abundancia. Eso no significa que no podamos inclusive impulsarnos en el mismo miedo, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Y si nos vamos al lado contrario, aparentemente, que es el amor hace todo lo contrario. El amor integra, el amor magnetiza, el amor unifica. El verdadero amor no separa. Pero hay que entender qué es el verdadero amor, ¿no? Porque muchas veces estamos practicando el amor desde el miedo. ¿Y cómo reconoces que estás practicando el amor desde el miedo humano? A través de tus apegos, ¿ya? A través de tus apegos. ¿Qué tienes miedo a soltar? ¿Qué tienes miedo a perder? ¿Qué tienes miedo? ¿No? Entonces muchas veces, pues aquí podemos ver varios ejemplos. Las madres súper sobreprotectoras, los padres sobreprotectores, que coartan la libertad, por ejemplo, muchas veces de sus hijos, porque tienen miedo a perderlos, miedo a que se lastimen, miedo a, no sé, o sea, tantos miedos, miedo a la pareja. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede actualmente en nuestra sociedad? Si somos marido y mujer, yo no quiero que mi esposo o que mi pareja salga con amigas, o salga de fiestas, o salga con otras personas, o salga a reuniones. O sea, hemos pensado que la pareja es mía, me pertenece y tiene que ser a mi gusto, a mi medida, y no quiero que se exprese, que se manifieste a su manera, ¿no? Y lo mismo le pasa al hombre con la mujer, y depende del país y de la cultura. Hay lugares donde pues es más acentuado todavía lo uno o lo otro. Sobre todo, por ejemplo, yo que conozco y que he vivido la cultura latinoamericana, pues ahí se vive mucho de la mujer. No es común que la mujer deje la casa para irse a reuniones con sus amigas, se vaya de fiesta hasta muy altas horas de la noche. Y aunque hoy en día sí que es verdad que ya lo hace, pero lo hace inclusive, no sé, con limitaciones, con horas limitadas, con preocupación. Si sale, ni siquiera se divierte completamente, ¿ya? Entonces hay que ir entendiendo cuáles son nuestros apegos. Trayéndolo, por ejemplo, al lado del negocio, que yo sé que nosotras atraemos a muchas emprendedoras, y además aquí tenemos a Nérida, a Mónica, a Lisette y al resto de nuestra comunidad que nos está siguiendo desde allá afuera, son emprendedoras. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotras las mujeres como emprendedoras? Yo voy a compartir personalmente lo que a mí me sucedió, y hasta que entendí esto, logré despegar mucho más con mi negocio, ¿no? Hay una parte dentro de la mujer que es como que tienes que nutrir, que tienes que ser una buena madre, que tienes miedo de perder a tu familia, de no estar brindando el suficiente tiempo de calidad a tu familia, tanto a tu pareja como a tus hijos, por ejemplo. Y estás ahí en ese miedo y en esa preocupación que muchas veces es inconsciente. Entonces, tu negocio no despega porque muchas mujeres le hemos puesto, como yo le había puesto en ese momento,
que si yo llego a tener éxito con mi negocio o voy prosperando con mi negocio, me voy a ir separando de mi familia, ¿ya? Porque tener éxito con el negocio implica tener menos tiempo para poder atender a lo que yo amo, porque yo pues tenía y lo tengo muy claro, que amo totalmente a mis hijas. Yo tengo 2 niñas, tengo a mi esposo, y era como yo no me permitía crecer en mi negocio porque tenía miedo de perder lo que amo. Entonces mira cómo es de poderoso el inconsciente que te protege. Entonces uno está deseando crecer más económicamente, está deseando atraer abundancia económica, pero es que dentro de ti tienes una barrera tan grande que no te lo permites. Entonces cuando la vida te va empujando, te va mostrando en buena hora el camino, te va enviando grandes maestros que te hacen entender esto, ¿no? Entonces yo me di cuenta, digo, pero es que yo estoy culpando al negocio, estoy culpándome a mí, que si yo crezco con mi emprendimiento voy a perder algo que amo. Y claro, yo me estoy protegiendo de no perderlo. Entonces cuando logré ver esto, lo que empiezo a hacer es unificar. Y ahí es cuando te atreves a sentir tu miedo, a entrar más a profundidad en tus emociones, como decíamos ahora, en tus sentimientos, que son la llave de tu manifestación, porque cuando los comprendes, cuando te adentras en el sentimiento, recibes el mensaje de la emoción, el mensaje del sentimiento, y es ahí que puedes empezar a cambiar de acciones, a tomar otro tipo de acciones que te lleven hacia donde realmente tu alma está sintiendo, tu alma está vibrando, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí esto, mi decisión fue, wow, tengo que amar al negocio. ¿Por qué? Porque yo pude ver que lejos de separarme, el poder tener mayor ingresos con mi emprendimiento, con mi negocio, iba a contribuir más en mi hogar. Lejos de lo que yo pensaba, de la mentira que me estaba contando desde el miedo, la verdad desde el amor es que si amas tu negocio, si amas lo que haces, si te das permiso de entender que tu negocio es otra parte de ti y que incluso, ahora lo tengo tan integrado que lo amo, que lo adoro, porque sé que es el canal a través del cual yo me puedo expresar a mí misma, a través del cual yo me puedo compartir mis dones, mis talentos, mi experiencia, mis conocimientos. Entonces yo puedo dar mi abundancia desde ahí, y la consecuencia es que yo reciba abundancia económica, abundancia financiera, y esta abundancia, lejos de hacer lo que yo pensaba que iba a separarme de mi hogar, lo que hace es unirme más, porque dispones de más tiempo si te sabes organizar. Ahí sabes que tienes que tomar acciones, pues ya sabes qué es lo que estás haciendo mal y empiezas a tomar mejores acciones que te ayuden, pues incluso a planificar mejor, a organizarte mejor en este caso de emprendimiento, y puedes disfrutar del dinero que llega a tu vida porque lo puedes compartir con los seres que amas y te vuelves una contribución también en el hogar. Y de esta manera, pues, aprendes a integrar desde el amor, aprendes a integrar todo aquello de lo que te sientes separada. Justamente ayer hablábamos del nuevo sistema que se tiene que ir creando, ¿sí? Como dentro de nosotros, pero que luego se va a expresar y manifestar afuera. Ese nuevo sistema tiene que ser la integración, la unidad, verlo todo unificado. Entonces yo en este momento, por ejemplo, te invitaría a ti que nos estás escuchando a que hagas una reflexión dentro de ti y te preguntes qué cosas tengo que integrar en mi vida. Qué cosas actualmente es como que las veo separadas de mí y las puedo empezar a unificar, ¿no? Pues no sé si hasta aquí Lorela y Esther tienen algo más que complementar con respecto a este tema, o incluso Nérida, Mónica, Lisette, Raymond, que están aquí abajo, quieren subir y ampliarnos tal vez desde su perspectiva o hacernos alguna pregunta más práctica para nosotros también pues poder tal vez guiar, ayudar de alguna manera.
estamos totalmente abiertas a escuchar, nos encanta compartir, así que si quieren subir, encantadas. Lorelai, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú el tema de la integración desde el amor? Exacto, y así es. O sea, lo primero voy a complementar lo que acabas de decir, tener esa apertura, esa aceptación de que todo tiene un mensaje. Incluso desde la mayor oscuridad siempre dar la luz. De ahí es el útero, ¿no? Esa oscuridad tan profunda se engendra la nueva vida, se engendra la luz. Y lo mismo pasa con las emociones. La emoción más baja, esa emoción más oscura, que nosotros, como decía Pilar, empezamos a bloquear por toda la programación de las emociones son débiles, no, al hombre se le decía no llores, llorar es de niños, llorar es de niñas, y la mujer, si se mostraba vulnerable, se mostraba como una víctima. Pero estamos perdiendo y restando nuestro valor, perdiendo el tesoro que esconde cada emoción, el tesoro que nos guía a una evolución. Ajá. Lisa, ¿quieres comentar algo, cariño, hasta ahora? Hola, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues escuchando y aprendiendo y pensando un poco en mi proceso, en que estoy decidida a emprender ya de manera, digamos, oficial. Lo he hecho, pero en la parte del coaching he sido voy a utilizar la palabra discreta, no he querido publicar porque he tenido ciertos rasgos de inseguridad que todavía no estoy lista cuando tengo ya casi 20 años preparándome. Entonces este tema de querer tener todo perfecto y me encanta lo que comparten, me encanta darme cuenta que solo está que me decida y me aviente a la alberca, por decirlo de una manera simpática, y ya dar ese paso, ¿no? Entonces, pues más bien gracias por invitarme, Esther, a subir y en el proceso integrando, como ustedes comentan, y bueno, pues me encantaría que me ampliaran este término de integrar para que me quede más claro, quizá a lo mejor yo no lo estoy entendiendo de manera correcta. Hola, Lizeth, bueno, ha sido un placer invitarte. Yo he invitado a todos, entonces quien se sienta inspirado para hablar, ¿no? Sí que me ha causado, pues precisamente, ¿no?, el tema de muchas veces el miedo a salir ahí fuera, el miedo a exponerse. Habría que indagar, ¿no? Me encantaría que nos contaras cuál es ese miedo, porque al final tú dices, llevo 20 años preparándome y todavía aún no me creo suficientemente preparada para poder lanzarme, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué es lo que realmente te dice tu mente cuando estás viendo que otras personas que a lo mejor se acaban de sacar el título de coach o se han formado solamente durante unos meses ya están ahí viviendo de eso, están llevando a cabo su negocio y tú aún no has podido dar ese paso, ¿no? Luego ya nuestras compañeras, pues si quieres te responderán ahí la pregunta, pero me gustaría que me dijeras un poco qué sientes que podría pasar si te lanzaras. Gracias, Esther. Claro, mira, la verdad siempre he trabajado en compañías, en ventas, en marketing, entonces me he desarrollado en esa parte como Godín y ahora como con la pandemia desde home office. Entonces quise emprender desde hace algunos años y siempre fue tras fracaso, digamos que no había encontrado el camino, ¿no? Y hace algunos años tomé la decisión de emprender desde la parte espiritual, basándome pues obviamente en mis experiencias, en mis aprendizajes, y llegó a mí un emprendimiento de aceites esenciales que me abrió un poco el panorama, que junto con un escáner, y después tomé la decisión de estudiar un diploma de biodescodificación. Luego entonces el año pasado vino como el cierre del círculo con una certificación en coaching. Digamos que tengo apenas 6 meses de que me certifiqué, pero aunado a todo este aprendizaje de todos los temas espirituales, pasando por Reiki, energía universal, sanación del alma, en fin, todas estas herramientas, fue que decidí que había algo más que hacer, que tenía una misión que hacer y no nada más era
pues continuar con mi trabajo, digamos, formal, pero me ha costado mucho abrirme. He tenido amistades preciosas que me han ayudado y que me han impulsado, pero este paso de abrirlo a mis redes, siempre tengo este sentimiento de, pues yo, ¿quién pudiera ayudar, no? O sea, es algo como más fuerte que yo, y aunque de viva voz he tenido comentarios hermosos de tienes todo, de yo no sé por qué no te lanzas, de, ¿sabes? Tengo una amiga que hace más de 10 años me dijo, hay una amiga mía que ya está en la televisión y que no tiene ni la mitad de los dones que tú tienes, y yo, wow, pues bravo, qué padre que se animó, pero yo sigo acá en mi zona de confort, que porque tengo trabajo, porque estoy ocupada en otros temas, digamos, en la industria en donde estoy ahora, pues no me he aventado. ¿Y qué me dice mi mente? Me dice mi mente, ¿para qué lo intentas? Ya has fallado mucho. Mejor así, discreto. Es que a la gente que tiene dones la atacan, que fue una mala enseñanza que estoy tratando de desaprender de uno de mis maestros. Aguas con lo que te metes, porque si te vas a meter en eso, te van a dañar, te van a atacar, en fin, o sea, una serie de información que me ha costado mucho desaprender. Estoy en el proceso. En estas salas en Clubhouse he aprendido de una manera maravillosa. Tengo mes y medio acá y ha sido brincar sala tras sala, y a la par estoy trabajando y haciendo mis pendientes, y digo, wow, o sea, entonces ahora me llama la atención este tema del salto cuántico, y es lo que ya tengo que hacer, o sea, no es negociable. Entonces yo digo, bueno, ya estoy lista, ya es nada más de aventarme, y wow, sigo teniendo estas dudas, estos miedos de qué va a decir mi familia, de después de tanto que estudiaste, y inclusive a veces mi papá bromea conmigo y me dice que me regrese en la colegiatura de la universidad, y todo este tipo de bromas, sarcasmos, me tienen también un poco como frenada, de mejor me espero, mejor vuelvo a estudiar, mejor estudio otra cosa. Bueno, ya terminé la biodescodificación, ahora quiero estudiar, voy a terminar la numerología. Bueno, ahora voy a estudiar, y así estoy, o sea, postergando, porque luego entonces nunca va a ser suficiente, ¿sabes? Y estoy en ese, digamos, proceso de decidir ya hoy, o de seguir postergando, porque luego entonces todavía me falta. Básicamente eso es lo que sucede en mi mente cuando estoy ya a punto de y me freno, ¿me explico? Te comprendo perfectamente, Lisette. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Me he sentido un poco identificada en algunos de los... es como yo en el pasado, en algunos puntos, y bueno, yo te voy a compartir ciertas experiencias por si te sirven de manera educativa. Pero antes de compartirte, te voy a decir lo que le sé decir a mi hija y lo que yo aprendí a practicar, porque solamente la práctica, o sea, mira, la experiencia hace al maestro, la práctica hace al maestro. Mientras estemos esperando a tener todo perfecto o a que se nos vaya el miedo para actuar, no se nos va a ir. Entonces, mira, yo a mi nena siempre le digo, ser valiente no es que no tengas miedo. Ser valiente significa que actúas a pesar del miedo, que afrontas tu miedo, ¿no? Esto lo he vivido yo, también lo he vivido yo, porque claro, a lo largo del emprendimiento, como decimos Esther y yo siempre, emprender es un máster de desarrollo personal, porque te vas autodescubriendo y autoconociendo a cada instante, y por eso incluso hemos encontrado la espiritualidad dentro de los negocios, ¿no? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? A ver, primero, como tú no has estado en las 2 salas anteriores, explicarte un poquito el tema del salto cuántico, que es saltar de un estado a otro, ¿sí? Sobre todo a nivel de conciencia, es como que hacer un gran clic en tu interior para que te atrevas
a tomar esas decisiones que van a cambiar tus acciones, y esas acciones que tú vas a ir tomando a través de tus decisiones son las que van a crear totalmente una nueva realidad en tu vida. Mira, yo soy psicóloga clínica. Yo recuerdo que cuando empecé mi emprendimiento, pues empecé como psicóloga, y yo quería difundir el libro que había escrito, que era Amarme como soy. Y yo decía, pues bueno, voy a hablar del amor, pero del amor desde el punto de vista de la psicología. Lo que pasa es que en estos 2 años, donde yo, en mis inicios, ¿verdad?, yo desarrollé mucho la parte espiritual. Y tuve la fortuna de, a través de una canalización de exploración interna profunda, descubrir mi don, ¿no? Mi gran don, entender el lenguaje de mi don, entender los elementos que componen el propósito de vida, y fue algo maravilloso. Entonces yo dije, esto lo quiero hacer con las demás personas, ¿no? Quiero ayudarles a que descubran su don. Y lo empecé a practicar con mis amigos, con gente emprendedora que estaba al lado mío, y a todos les fascinaba, les encantaba. Pues yo no lo veía como una profesión. Para mí eso era un juego. Me divertía, pero no lo veía como un servicio, ¿sabes? Y entonces hasta me parecía súper ridículo tener que ofrecerlo como servicio. Así que yo me olvidé del tema, disfruté mucho de hacerlo cuando lo estaba haciendo, pero luego regresé al tema de mis embudos, al tema de seguir practicando, dando mensajes de amor. Pero ya ¿qué es lo que te está pasando a ti? Ya mi interior había cambiado. Yo ya no estaba en el mensaje con el que inicié. Mi espiritualidad se había desarrollado mucho más, y la vida me había dado información que yo tenía que compartir. ¿Qué es lo que me pasaba? Que al ser psicóloga clínica, ¿sí?, pues claro, en Facebook la gente te sigue, y yo decía, Dios mío, ¿qué van a decir las personas si yo ahora empiezo a hablar de dones y de espiritualidad y de que te puedo ayudar a conectar con tu propósito, cuando yo soy psicóloga clínica? Mis amigos van a decir que estoy loca, ¿ya? Pero me atreví a hacerlo. Aquí está Esther, que me acompañó. De hecho, ella fue la que, gracias a ella fue la que lo dejé salir. Y ¿sabes cuál fue la gran sorpresa? Y que yo creo que te va a pasar a ti cuando te atrevas, porque la mujer 5D se atreve a manifestarse, tanto como el hombre, se atreve a manifestarse desde adentro hacia afuera, a ser auténtico, a ser auténtica. Entonces, cuando yo recuerdo que hice mi primera publicación en redes, que yo podía ayudar a las personas a conectar con sus dones espirituales, a entender su propósito, la cantidad de gente que me empezó a llover para tener esa sesión conmigo, la cantidad de personas que estaban dispuestas a pagar lo que fuera por esa sesión. Y lo que a mí me estaba limitando eran mis prejuicios. O sea, lo mismo que te está pasando en este momento, Lisette, que es como, es solamente tu mente, es solamente un pensamiento. Salta ese pensamiento, o sea, da ese salto cuántico, desobedécele a tu pensamiento, o sea, actúa, haz acciones, y que las acciones te muestren los resultados, y no te limites por el resultado de la primera acción. Mira, yo me acuerdo de un tío que yo no lo consideraba muy simpático, físicamente atractivo, y él me decía que tenía como 3 novias, ¿no?, cuando éramos adolescentes. Y yo en mi interior decía, ¿cómo puede él tener 3 novias a la vez si ni siquiera es guapo? Entonces él me dio la respuesta y me dice, ¿sabe cómo lo hago? Le digo, no, ¿cómo? Pues yo me les declaro a unas 10 personas. De 10, alguien me va a decir que sí. Y sabes, esto aplicado a nuestro tema, en tu caso al emprendimiento, pues ofréceles lo que tengas, o sea, ordena tu experiencia en una metodología, en pasitos, o sea, comparte lo que tienes, ofrece.
y no te quedes con la primera respuesta. Como decía mi tío con sus novias, pues ofréceles a 10 personas que alguno te va a decir que sí. Después de varios nos, vas a recibir algún sí. O te puede pasar como a mí, que recibes un sí inmediato. No sé, ¿verdad, Lorelai? ¿Tú qué dices? Bueno, exacto, así es. Lisette, hay una cosa que dije que pediste y era la integración. Por lo que tú cuentas, y ubicándonos en esos pasos para el salto cuántico, estás en el primer paso. El primer paso es hasta aquí, ya no quiero otra cosa, ¿no? Ya quiero ese emprendimiento, ya estoy cansada. Y ahora te falta integrar el segundo paso, que es justamente lo que está hablando Pili. Ese despertar de dones en el que ya tú para qué, o sea, ya es que tengo que hacerlo porque ya esto me invade todas estas emociones para compartirlo. Entonces, es integrar ese don que tienes para que tengas ese emprendimiento. Me hablaste de hacer collares. Ahora te voy a preguntar, porque básicamente lo que te limita ahora es que estás anclada a una programación limitante, una programación de una creencia limitante de que no soy suficiente, de que no tengo suficiente, o sea, desde esa insuficiencia, porque aún no estás conectada al segundo paso, a ese para qué. Por ejemplo, cuando yo me pasé lo mismo, de hecho puedes ver mis redes sociales, yo hace poco estoy emprendiendo, he sido alumna de Esther y Pilar, ellos me han guiado en este segundo paso, porque ellas en la escuela trabajan mucho el segundo paso del salto cuántico, el tú para qué, para que sea ese canal. Y la verdad que yo tenía muchísimo miedo a mostrarme, o sea, de hecho me estoy mostrando básicamente ahora porque yo sentí que mi para qué era superior a mis miedos, era superior a todo. Y cuando te conectas, que es el segundo paso, todo desaparece, de verdad, Lisette. Entonces, si te parece bien, me gustaría que me dijeras brevemente qué es lo que dijiste de hacer los collares, porque quizás, imagínate que cuando haces un collar estás generando una sonrisa. Por ejemplo, mi propósito, mi misión, mi para qué, es llevar luz donde hay oscuridad. Y de verdad, Isaías es tan superior. El de Pire es llevar el amor, el Esther es llevar el entusiasmo. Y es tan superior todo ese propósito, ese segundo paso, que los miedos, todo desaparece. Entonces, un momento solo, Lisette, cuéntanos, cuando dijiste lo de los collares, ¿qué es lo que te conecta ahí? No, Lorelai, yo no hago collares. Yo soy coach, tengo diplomado en biodescodificación y mi misión, mi para qué es llevar a las personas a que entiendan sus emociones y que al encontrar la respuesta en ese acompañamiento entiendan por qué están generándose esas situaciones físicas y luego entonces llegar a una solución, a que se sientan mejor y a que no vuelvan a autoprovocarse esa experiencia, a somatizar. Esa es mi misión, eso es lo que me llena el alma, ver la sonrisa de una persona cuando me dice, wow, me siento mejor, sané, me siento mejor en esto, aquello, después de que tuvimos la sesión, básicamente. Tu propósito de vida es... Yo te diría... Yo te diría, Lisa, 3 cosas solamente para abreviar y ir cerrando, y la semana próxima queremos estar haciendo pues algo así, ¿no? Como ayudando y colaborando con las personas para que puedan arrancar esos miedos o esos autosabotajes, porque al final, como decía Lorelai, es un autosabotaje que te tiene ahí anclada. Y esas 3 cosas son, primero, no lo hagas por ti. O sea, estabas hablando de tus miedos, tu procrastinación, lo que dirá tu familia, lo que dirá... Pero es que no lo tienes que hacer por ti, precisamente lo tienes que hacer por esas personas a las que puedes ayudar. O sea, tu propósito tiene que ser más grande que tus miedos. Hazlo por ellos. No seas egoísta, deja de pensar en ti, deja de escuchar a tu mente solamente con tus miedos. Ya, empieza ya a escucharlos a ellos y empieza a hacerlo por ellos, ¿no? Otro,
y no lo hagas sola. O sea, es importante, nosotras por eso estamos en la escuela. Lorelai, por ejemplo, es una de las alumnas que ha pasado a ser nuestras colaboradoras. ¿Por qué? Porque de alguna forma ella tenía unos dones y talentos que dijimos, wow, tienes que sacarlos a la luz, y se complementa muy bien con lo que estamos haciendo nosotras. Entonces, nosotras nos hemos acompañado siempre de mentores y de profesionales que nos han acompañado a nosotras, y nosotros ahora acompañamos a otras personas para que puedan llevar a cabo ese camino. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo o cuando no sabes por dónde ir a hacerlo, al final te quedas en lo que siempre conoces, ¿no? Y entonces no te arriesgas, no pasas a la acción, procrastinas, siempre tienes razones para no hacer cosas. Y es por eso, porque estás sola, porque no estás con una gente que está con esa energía de entusiasmo, de alegría, de emoción, de voy a salir ahí fuera y me da igual lo que pase, ¿no? Que fue un poco lo que le pasó a Lorelai. Me da igual, yo ahora ya me ha tocado, es mi momento, quiero estar ahí, sé que hay gente ahí fuera que me necesita y lo hago por ellos. Y luego, ya no eres la misma Lisette que fracasó en el pasado. Piensa que todo fracaso que has tenido en tu vida te ha llevado a donde estás hoy, y gracias a ese fracaso has ido mejorando como persona y como profesional. Así que alégrate de todos esos momentos que tú has vivido como fracasos, porque han sido necesarios para que seas la Lisette que eres hoy. Y la vida es un aprendizaje continuo, o sea que no lo vemos como fracaso, vemos simplemente como aprendizaje. ¿Qué experiencia me he llevado de cada paso? Que hoy puedo ser otra persona, y que además ya no tengo que seguir mirando atrás, tengo que mirar hacia adelante. Y eso es lo que te tiene que inspirar a que tomes la decisión aquí y ahora, o no en este mismo momento, pero si quisieras, de decir, bueno, es que no puedo seguir postergando, tengo una misión, tengo algo que llevar a cabo, mi alma me lo pide. Ya es el alma que grita muchas veces de decir, ves que ¿qué estás haciendo todavía en un sitio que no te corresponde? Entonces, tira adelante con todo eso, y bueno, Lisette, espero que te hayamos inspirado entre las tres, y sigas estando aquí, porque vamos a estar hasta 21 días, ¿no? Es justo acabamos de empezar, y seguiremos compartiendo todo esto para que te puedas convertir en una mujer de la quinta dimensión, una mujer 5D. Gracias, Lisette. Bueno, y Mónica, que también la tenemos por ahí, no sé si quieres también compartir algo. Bueno, Lisette, si te ha quedado algo de lo que te hemos dado y quieres cerrar también. Muchísimas gracias a las tres por compartirme tanta sabiduría, gracias por la luz que me han dado, me han conmovido sus palabras, gracias. Me quedo con tarea, y me quedo con la ilusión de continuar con ustedes. Ya las contactaré por privado, y les mando abrazos y bendiciones luminosas por siempre y para siempre. Gracias. A ti. Bueno, y lo único que yo voy a decir es que me sentí completamente identificada en un montón de cosas, y que me ayudó tanto a mí como a ella las palabras de las tres, que me encanta. Cada vez que escucho Esther y Pilar, ya las escuché tantas veces, con tantas cosas, en el otro programa y en este programa con Esther, y para mí son como inyecciones de motivación y de darle, vamos para adelante, porque sí puedo, y claro, y me voy redescubriendo una vez y otra vez y otra vez, y claro, y veo esa satisfacción de tenerlas al lado mío, porque de esa forma puedo ir dando pasos. Como me parece que se lo había dicho a Esther, necesito como tener agarrada la mano por un tiempo hasta que yo misma me convenza que sí puedo, y entonces soltarme, ¿no? En muchos otros aspectos soy bien fuerte y hago muchas cosas, pero en esto de emprender sí que he tenido algunos, no son fracasos, experiencias en el pasado que no han sido tan positivas como yo las esperaba, pero no importa, porque ahora este es un nuevo momento, y la cuestión esta de la nueva era, de la quinta dimensión y todo eso me tiene muy, muy entusiasmada. Así que creo que también me llegó el momento, y como dijo Lisette también, gracias, porque lo que me están, digamos, como una plantita, ¿no? Que se riega, que se cuida y eso, y me están como cuidando para que crezca, y que después ya me mantenga sola, y bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes.
Wow, muchas gracias, Mónica. La verdad es que el regalo nos hacen ustedes a nosotras, porque no saben lo bonito que se siente, pues el que puedan recibir tus dones, ¿no? El que puedan recibir la ayuda que puedes brindar. Así que lo mismo les pasará a ustedes cuando ustedes también lo estén haciendo. Sentirán ese placer tan bonito de cuando alguien les diga a ustedes gracias porque me han ayudado. Yo les invito a las personas que están aquí y que inician el día de hoy, si quieren obtener las dos grabaciones o incluso haber escuchado este programa desde el inicio, en mi Instagram tengo ahí en la bio el enlace para que se puedan suscribir a Mujer 5D a los 21 días, y ahí podrán tener acceso a las grabaciones, por ejemplo, del día 1, del día 2 y si quieren de este día 3 también. Y les invitamos a que nos sigan acompañando a partir de mañana, si este tema les interesa, si el tema del salto cuántico, de integrar a la Mujer 5D dentro de cada una de nosotras, los hombres también, que se nutran de esta sabiduría femenina, que integren su feminidad. Pues les hacemos la invitación a que nos sigan acompañando, que van a ser realmente 21 días sumamente transformadores. Y no sé si Lorelai y Esther tienen algo más que comentar, si no, pues vamos cerrando y nos vemos el día de mañana. ¿Lorelai? Ay, se me había quedado bloqueado el micrófono. Solo quiero decir una cosita antes de cerrar, que a todas estas mujeres que nos están escuchando, Alice, Mónica, Yana, Jacqueline, Lidia, incluso Raymond, que están en este proceso de emprendimiento, en el que en un principio tenemos tanto miedo, pero mira la historia que yo conté hoy. Si yo no llego a emprender, chicas, si yo no llego a conectarme y a emprender, yo hoy no hubiera podido ayudar a una mujer a liberarla de esa culpa, y esa mujer no hubiera ido a dar amor a esos niños con cáncer de familias maltratadas. O sea que imagínense el papel tan valioso y tan importante y tan increíble que tenemos los emprendedores. Si yo no me hubiera dado la oportunidad de emprender, esa mujer hoy no estaría dando amor a un niño. Imaginaros todo lo que estoy haciendo, mi pequeña acción. Imagínate ese niño. Yo imagino a ese niño con cáncer, el pobre, y esa mujer, mi clienta, dándole todo ese amor, y digo, wow, mira la contribución tan grande que he hecho yo, simplemente por emprender. Eso, desde ahí quiero dejar el mensaje que todas tenemos y todos tenemos algo increíblemente valioso, que por muy pequeño se va sumando ese efecto mariposa, y al final todos contribuimos a algo tan mágico y hermoso, porque yo ahora visiono ese niño y digo, wow, gracias a que yo di ese paso, ese niño ahora tiene una persona que le está dando amor en ese momento en su vida. Y también Lisette va a tener esas grandes oportunidades de dar ese valor a otras personas. Y Mónica y todos los que estamos aquí. Así que yo, como dice mi compañera Pilar, los sigo invitando a que nos acompañen durante 21 días. Mañana vamos a hablar de la mujer, lo que es esa mujer 5D y cómo integrarla en nuestra nueva realidad, ¿no? Para hacer realmente este eslabón tan valioso y tan importante, que es como una aleteo de mariposa para toda esa transformación, ¿no? Y evolución. Así que yo les doy las gracias a todos, de verdad, por este espacio, por este compartir. Y mañana nos vemos en esta integración de esta nueva realidad, de esa mujer, de este movimiento 5D. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias de mi parte también por haber estado con nosotros un día más, y gracias a todas, Mónica, Lisette, y Ana y Raymond, y gracias, chicas, por esta fantástica jornada de nuevo. La verdad es que cada día aprendemos más juntas y crecemos juntas, y esa es la llave de la manifestación, el de estar en un entorno donde eleves tu vibración, eleves tu energía, eleves tus emociones para poder crear la vida que tanto deseas. Así que todo es posible si estamos unidos en esa energía, como decía Lorelai, crear ese efecto mariposa, donde por energía, por sinergia, pues crecemos juntos, ¿no? Así que encantada de estar aquí, de seguir creciendo día tras día, y nos vemos mañana. Un beso. Chao. Chao, hasta mañana.
Gracias, bonita tarde, abrazos y bendiciones. Adiós, hasta mañana. Mágica tarde. Chao, chao.